¿Qué tal, alumnos? Saludos. Soy Aldo López. Eh, Conmigo han estado llevando las primeras clases de módulo de legal y solamente voy a agregar una parte del repaso de la última clase, que era licenciamiento urbano y agente inmobiliario, como para que tengan en cuenta para el examen. ¿Ok? Al mismo tiempo voy a dar resolución de la práctica que hemos dado hasta ahora. Por lo tanto, vamos compartiendo la diapositiva. La segunda parte del curso de licenciamiento urbano era la ley 29090. Les hago recordar estos conceptos porque van a venir en su examen general. Recuerden que la ley 29090 es la ley que se dio en el año 2007, que ayudaba a establecer las responsabilidades y roles de todos los actores dentro del proceso de licenciamiento urbano, regula el procedimiento para otorgar licencias y genera un marco que garantice la seguridad pública o privada. La ley 29090 ve 4 procedimientos, que son la habilitación urbana, la independización, la edificación y la subdivisión. Ya hemos conversado en la clase de manera larga y extendida sobre los 4 procedimientos. La diferencia entre independización y subdivisión es que la independización se encarga de, o se trata de su concepto de partir un terreno rústico, mientras que la subdivisión indica dividir un terreno urbano. O sea, la diferencia entre independización y subdivisión es de que independización siempre va a hablar sobre un terreno rústico de eriazo, mientras que la subdivisión va a hablar sobre terrenos urbanos. Y con respecto a la habilitación urbana y a la edificación, hemos hablado también largo y tendido en la clase pasada. ¿Qué era la habilitación urbana? Convertir un terreno rústico de eriazo en un terreno urbano a través de obras de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, distribución de energía, iluminación pública, ¿no? Dentro de la habilitación urbana, recordemos que requiere dar aportes gratuitos y obligatorios al Estado. ¿Para qué? Para que ponga servicios públicos, educación, salud, cosas afines. Aquí le pusimos un plano sobre cómo sería una habilitación urbana. También les hablamos cuál es el procedimiento. El primero, ¿qué hacía primero? Si tengo el terreno que es rústico y primero solicito la habilitación urbana. Luego de solicitar y ser aprobada, recién puedo habilitar. Después de habilitar, regreso a la municipalidad para tramitar mi recepción de obras. Una vez aprobada la recepción de obras, recién el terreno se encuentra reconocido como habilitado por la municipalidad. Antes no. No basta que yo tenga mi licencia. Para que la municipalidad sea reconocido como habilitado, tengo que tener no solamente mi licencia, sino la recepción de obras. Y cuando ya tengo la recepción de obras aprobada, si yo quiero que esto se inscriba en registros públicos, tengo que ir personalmente a llevarlo, tengo que ir directamente, porque las inscripciones no son a pedido, no son de oficio, sino a pedido de parte. Entonces, yo voy a registros públicos, llevo mi licencia de habilitación urbana, llevo mi recepción de obras y lo inscribo. De esta manera ya mi propiedad queda habilitada en registros públicos. También hemos hablado de lo que es la edificación. La edificación era construir o demoler un predio, ¿no? Que como mínimo tenga que tener un proyecto de habilitación urbana aprobada, ¿ok? Eso era lo principal. Comprende instalaciones fijas y complementarias. ¿Cómo es el proceso de edificación? Muy parecido. Antes de edificar tengo que solicitar mi licencia de edificación. Luego de solicitar mi licencia de edificación, recién yo puedo edificar. Ya cuando yo edifico, regreso a la municipalidad luego de haber terminado para solicitar mi conformidad de obra. Me otorgan la conformidad de obra y con esto ya mi predio se considera edificado por la municipalidad. Pero si yo quiero inscribirlo en registros públicos, pues tengo que llevar mi conformidad de obra y mi licencia de edificación a registro y se va a inscribir. Este acto de inscripción se conoce como declaratoria de edificación o declaratoria de fábrica. ¿Cuántas modalidades hay? Son 4, A, B, C, D. A, que es automática, B, que te da una licencia temporal con la firma de profesionales y hasta que podamos ir avanzando para luego quedar como definitiva, y la C y la D es con comisión técnica. A su vez, si yo quiero evitar hacer todo esto, la aprobación a través de la municipalidad, puedo contratar revisores urbanos para la modalidad BCD. No contrato en A porque A es automático, no necesito una aprobación automática, basta que yo lo presente para ser aprobado. ¿Cuáles son licencias A, B, C, D? ¿Qué modalidades es para habilitaciones urbanas o para edificaciones? Está en la ley 29090, pero también se lo he mencionado en las diapositivas, ¿no?
A su vez hablamos que era la comisión técnica. La comisión técnica era un órgano colegiado que emite dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento de negatorias de licencias de habilitación urbana o de edificación. Recuerden de que ellos son los que corroboran que se estén cumpliendo las condiciones o los requisitos que establece la ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como el plan urbano. Que habíamos hablado de las comisiones técnicas de habilitaciones urbanas, quienes forman parte de ellos, o sea, funciona dentro de la municipalidad y están encargados un representante de la municipalidad, que es quien lo preside, uno del Colegio de Arquitectos, otro del Colegio de Ingenieros, y los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos. ¿Por qué las entidades prestadoras de servicios públicos participan? Porque ellos tienen que ver si es factible o no poner los servicios públicos en el lugar que se está habilitando. Y en cambio, en la Comisión Técnica de Edificaciones es un representante de la municipalidad que también lo preside, dos del Colegio de Arquitectos, tres del Colegio de Ingenieros, que tienen que ser un ingeniero civil, un ingeniero sanitario o un eléctrico electromecánico, y aquí no participan las entidades prestadoras de servicios públicos. ¿Por qué? Porque para sacar una licencia de edificación se entiende que ya hubo una aprobación de la factibilidad de los servicios públicos, ya tiene servicios públicos. Además de esto, hice hacer una pregunta que se equivocaron en la práctica mucho. Recuerden de que, de ser necesario, va a haber un delegado ad hoc que va a participar en la comisión técnica. ¿Quiénes son estos delegados ad hoc? Son delegados designados por las instituciones para calificar los proyectos de habilitación y edificación en la comisión técnica. Por ejemplo, ¿qué entidades mandan un delegado ad hoc? El Ministerio de Cultura y el CERNAM. El Ministerio de Cultura, como ya hemos hablado en la primera parte del licenciamiento urbano, envía un delegado para cualquier modificación que se haga en una propiedad con respecto a una habilitación o una edificación. Siempre es necesaria la opinión favorable del delegado ad hoc para la aprobación de una propiedad que se considera bien patrimonio cultural de la nación. Y el CERNAM, por ejemplo, también envía para habilitaciones urbanas con la finalidad de conservar las áreas naturales y protegidas con sujeción al plan urbano. Y otros de ser necesario. Como les dije, BCD puede ser B por la municipalidad, C y D por la comisión técnica, o también puedo contratar a un revisor urbano. Diferenciamos entre revisor urbano y delegado ad hoc. El delegado ad hoc solamente va a participar en aquellas reuniones en las cuales es necesaria la participación de una institución. Va una institución como el CERNAP o como el Ministerio de Cultura, en el cual va a ser necesaria su aprobación para la calificación de proyectos. Mientras que el revisor urbano es alguien que yo contrato externamente, es un profesional que es un arquitecto o ingeniero que está certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que verifique todos los proyectos de habilitación urbana o anteproyectos de edificación, ¿no? En que se acojan las modalidades B, C o D. Ya, ellos son los que van a verificar. Es decir, yo lo presento de todas maneras en la municipalidad, pero lo voy a presentar con la aprobación de los revisores urbanos. Un revisor urbano no trabaja solo, trabaja en conjunto con otros revisores urbanos. Tiene que asociarse el arquitecto, ingeniero civil, ingeniero eléctrico, electromecánico y el ingeniero sanitario, para que cada revisor urbano se ponga a inspeccionar con respecto a su especialidad, ¿no? Es responsable cada uno de su especialidad, no puede emitir opinión respecto a una especialidad distinta. ¿Quién es el que coordina todo esto? El profesional que coordina todo eso es el arquitecto o el ingeniero civil. También hemos hablado, eso son con respecto a las licencias, ¿no? Licencia de edificación y licencia de habilitación urbana. Hemos hablado también de la recepción de obras. Recuerden que la recepción de obras es el procedimiento que se realiza una vez terminadas las obras de habilitación urbana. No se puede hacer antes, es pregunta que también viene en la práctica. No es simultáneo, yo no puedo poner de manera simultánea o realizar de manera simultánea una recepción de obras o una habilitación urbana. La recepción de obras es posterior. Primero se hace la habilitación y luego se saca la recepción de obras. Recuerden el orden así, primero la licencia, luego la habilitación y finalmente la recepción de obras. ¿Ya? La recepción de obras, entonces, como dice esta diapositiva, se realiza una vez culminadas las obras de habilitación urbana. Puede ser recepción de obras sin variaciones o con variaciones. ¿Qué significa que sea sin variaciones? Que es idéntica a la licencia otorgada. Solamente, y con variaciones es que ha cambiado, ha habido algunos cambios que no son sustanciales. Además,
O sea, es decir, yo no puedo lotizar una parte que había dado como aporte gratuito y pedir que me aprueben la recepción de obras. No se va a permitir eso. Además, recuerden que la realización de obras se puede tener de forma parcial, siempre y cuando hayamos ejecutado la etapa proyectada en la licencia respectiva. Por eso le había dicho que habilitaciones que dicen primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Significa que se ha habilitado, pero solo una parte, pero por completo. Se ha ejecutado toda la obra proyectada en esa etapa. ¿Puede la realización de obras se quiere en registros públicos? Sí. Las dos, la total o parcial. La total también pues habilita todo el terreno y la parcial va a poderse inscribir, se va a inscribir, pero permanece y se va a formar una nueva partida para la etapa ya habilitada y el área remanente queda en la partida matriz. También le dije que existe habilitación urbana de oficio, que es realizada cuando el predio se encuentra en una zona consolidada. O sea, que el predio ya tiene agua, luz, desagüe, ya tiene todo. Y además de eso, el 90% de los lotes del predio matriz tienen construcciones fijas, con 25 metros cuadrados construidos. Es lo que tiene. Está bien, cuando ocurre eso, puede ser una habilitación urbana de oficio. Por último, nos tocaba hablar de la conformidad de obra. ¿Qué era la conformidad de obra? Es el procedimiento que se realiza cuando ya se edificó, cuando ya se terminó la obra o obras pendientes de ejecución, cuando se ha concluido estas obras conforme a los planos aprobados. Recuerden, la conformidad de obra siempre es después de la licencia, no es durante o antes. Primero es la licencia, luego la edificación y finalmente la conformidad de obra. Es decir, la conformidad de obra es el último paso. Siempre es después que la licencia y después de la edificación. ¿Ok? La conformidad de obra puede ser con variaciones o sin variaciones. Si es sin variaciones es que es idéntica a la licencia otorgada. Y con variaciones es que ha habido cambios, pero no sustanciales. Es decir, que no ha aumentado el área techada, no hay cambio de uso, ni disminución de los parámetros, ni va contra el reglamento nacional de edificaciones. Eso hay que dejarlo en claro. Y a su vez también la conformidad de obra se puede dar a nivel de casco habitable. ¿Qué era a nivel de casco habitable? Eso se hacía para edificaciones de vivienda multifamiliar. Lo usan mucho las constructoras. Es decir, cuando ya tengo los bienes y servicios comunes ya terminados, ya todo está terminado, o sea, ya es habitable, solamente le faltan los acabados, entonces yo puedo solicitar mi conformidad de obra. ¿Está bien? Cuando ya tengo todo edificado, pero solo me faltan los acabados. Ese es el camino a seguir, es eso. Si yo tengo un terreno rústico de Riazo, recuerden que es lo primero que hago, pues saco mi licencia de habilitación urbana, luego mi licencia de modalidad ABCD, cualquiera de esas licencias, ¿no? Luego de aprobada recién habilito, y luego de habilitar regreso por una realización de obras, que puede ser parcial o total, con variaciones sin variaciones, luego de ser aprobado recién ya tengo mi propiedad habilitada. Y si quiero edificar, pues saco mi licencia de edificación, luego que puede ser ABCD, luego de aprobada recién me otorga recién yo puedo edificar. Cuando termino de edificar, regreso a la municipalidad por la conformidad de obra, que puede ser con variación, sin variación o a nivel de casco habitable, y luego se me inscribo en registros públicos y ya tengo mi cartera de edificación. Es el camino regular. ¿Hay otra forma de tener la cartera de edificación sin licencia? Sí, a través de la ley 27157. ¿No? Que recuerden que era la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Pero esta norma solamente se puede aplicar para regularizar licencias si es que yo he edificado hasta el 31 de diciembre del 2016. Si he edificado posteriormente, no me puedo acoger a ello. ¿Ok? Eso lo hemos visto en clase y ahora vamos a hablar de la última parte que era la ley de agente inmobiliario. La ley de agente inmobiliario, ya tocamos ese día también, hemos hablado que es la ley 29080, ya que esta norma ayudó a que antes de la existencia de esta norma la actividad inmobiliaria se ejercía de forma liberal, no había ningún marco que especificara o que la regulara, y que recién con la ley 29080 se profesionalizó y se especializó la labor del agente inmobiliario. Recuerden que un agente inmobiliario es aquella persona natural o jurídica. Recuerden que un agente inmobiliario puede ser una persona jurídica que se inscriba en el registro de agente inmobiliario. ¿De qué ministerio? Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, para ser agente inmobiliario puedo ser persona natural o jurídica, pero tengo que estar inscrito en el registro de agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda. Porque si no estoy inscrito, entonces no soy agente inmobiliario. Caso de un agente inmobiliario, realiza operaciones inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica en el territorio nacional. Nuestro código de agente inmobiliario solo sirve para el territorio nacional. Ya recuerden entonces que el registro de agente inmobiliario se encuentra dentro del Ministerio de Vivienda.
y que tiene dos secciones, la sección 1 que es para personas naturales y la sección 2 que es para personas jurídicas. Nosotros como agentes inmobiliarios podemos ser personas naturales o personas jurídicas. Le dije que los requisitos para ser personas naturales son, puede ser virtual o presencial. En cualquiera de los dos tengo que rellenar un formulario, ¿no? Y presentar una copia simple del curso de especialización. Normalmente, a partir de la pandemia, todo se ha hecho vía virtual. Ustedes no lo van a hacer, lo va a realizar la misma institución. La misma institución con donde ustedes están estudiando es la que va a realizar la inscripción. Y el registro de personas jurídicas es del mismo modo, con el formulario, con la copia simple de todos los personales que son agentes inmobiliarios dentro de la empresa, ¿no? Y eso también se hace presencial o virtual, en este caso va a ser virtual. Y a su vez, recuerden que les dije que la ley 29080 establecía un periodo de vigencia de 3 años y que para renovar tenía que llevar un nuevo curso mínimo de 40 horas lectivas sobre temas de especialización del mercado inmobiliario. Sin embargo, en la actualidad, les había mencionado, en la actualidad el TUPA ha eliminado de facto el registro de renovación de registro. Es decir, en la actualidad, la vigencia es de plazo indefinido. Si ustedes han sacado su código hace 2, 3, 5 años, sí van a seguir vigentes. ¿Por cuánto tiempo va a seguir así? No se sabe. De todas maneras, como les dije en clase, es bueno que ustedes lleven cursos de actualización. Aunque no sea obligatorio en la actualidad, sería bueno que lleven cursos de actualización. Ya no sabemos por cuánto tiempo va a ser así. Tal vez en algún momento el TUPA vuelva a poner que sea necesario renovar. Todavía no lo sabemos. Pero en la actualidad, la vigencia es de plazo indefinido. Ya. Recuerden que interviene en la agente inmobiliario, en la adquisición, administración, en arrendamiento, en comercialización, en asesoramiento, consultoría, ¿no? Ya hemos hablado de todo esto. Y que el agente inmobiliario se guía bajo dos principios, que son principios que van a venir en su examen. El principio de transparencia y el principio de buena fe. ¿Qué es el principio de transparencia? El principio de transparencia implica que nosotros, como agentes, tenemos que ponerle toda la información del inmueble a la persona que lo va a adquirir. Todo el informe, el estado de los títulos del propietario, toda la información que tengamos. No, si sabemos que tiene un usufructo se indica que tiene un usufructo. Si sabemos que hay una servidumbre dentro de la propiedad, también indicamos que tiene una servidumbre. Tenemos que darle toda la información dada, no nos podemos reservar nada. El agente inmobiliario tiene que actuar bajo el principio de transparencia. ¿Ya? Y aquí le había mostrado cuál es el procedimiento, el propietario, cómo el propietario con el agente inmobiliario se ponen de acuerdo, evaluando el agente inmobiliario la calidad del propietario del inmueble, hace un contrato de intermediación, donde se establece la comisión, el plazo, las consideraciones, y que sea de fecha cierta. Después, ya cuando el agente inmobiliario tiene el contrato, empieza con la publicidad, con las visitas de la propiedad con los potenciales clientes, donde se comunican las órdenes de visita al propietario, la entrega de documentos a posibles clientes, ¿no? Cuando todo posible cliente que venga tienen que tener los documentos que pidan, ¿no? Con esta entrega de documentos y cuando ya alguno esté de acuerdo, se negocia y se cierra la venta y luego se firma el contrato de compra-venta o de arrendamiento, dependiendo del caso. En cualquier situación va a haber un cobro de la comisión. Como les dije, un agente inmobiliario participa en la compraventa, en el arrendamiento, en el usufructo, en el derecho de superficie, en diferentes tipos de derechos reales o derechos o operaciones inmobiliarias donde hay una contraprestación económica. Lo hemos visto en el transcurrir de las clases. Ya. A su vez, le hemos dicho que el contrato de intermediación inmobiliaria tiene que tener, para que sea válido, primero tiene que ser escrito. Ya, sea por escrito, no puede ser un contrato hablado, es obligatorio que sea por escrito. Y en lo escrito, el contrato tiene que indicar la operación a la cual voy a intermediar, o sea, de qué se trata, ¿no? Si es una compraventa, un anticresis, si es un usufructo, si es un arrendamiento, tiene que indicar. Además, las condiciones que se lleva a cabo, pero principalmente para que tenga validez, dos cosas. Tengo que tener el número de registro de agente inmobiliario. Si yo soy agente inmobiliario y no pongo el código de registro, el contrato es inválido. Tengo que poner el código de registro como agente. Y a su vez la fecha cierta. La fecha en la cual se ha realizado la fecha, un documento que se pueda acreditar, alguna manera que se pueda acreditar. Ya les he dicho que dentro de la legislación hay varias formas de fecha cierta. Ustedes como agente, basta que al menos una firma sea legalizada. Si no es la firma, sería ideal que sean los dos, ¿no? La firma del propietario y del agente inmobiliario. Pero si no se puede, pues sería entre la firma del agente inmobiliario
al menos la firma del agente inmobiliario, ¿no? Es decir, basta la legalización de una de las firmas, no es necesario de las dos, eso suele ser la pregunta de examen. No es obligatorio de las dos. Recuerden que para que haya fecha cierta, basta que el notario diga en qué fecha se firmó. No nos están pidiendo que sean legalizadas las dos, solamente que basta que sea un documento de fecha cierta. También le dije los deberes del agente inmobiliario: tiene que actuar con idoneidad, honestidad y ética profesional. Además, tiene que estar presente en la firma del contrato que se está celebrando como consecuencia de la operación inmobiliaria. Tiene que estar presente en la firma. Y ya, no puede no estar. Además, tiene que estar en constante capacitación y actualización en diversos temas relacionados a las operaciones inmobiliarias. Asimismo, debe proporcionar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, la información a cualquier tipo de información de las cuales le requiera, ¿no? La UIF puede requerir al agente inmobiliario información sobre el predio, sobre el propietario, sobre las visitas, qué sé yo. Cualquier información que pida la UIF, el agente inmobiliario tiene que informarlo. A su vez, también hemos hablado de las denuncias y sanciones, que hemos mencionado que pues, se puede denunciar al agente inmobiliario o a aquel que está actuando como agente inmobiliario sin código en la Dirección Nacional de Vivienda. Recuerden, hay una lista de sanciones y de faltas. Las sanciones más bajas sería una amonestación, o sea, un comunicado de que está siendo amonestado, luego una multa por 5 UITs, una suspensión por un año en el registro de agente inmobiliario y una cancelación definitiva del registro de agente. Y ahí hemos puesto una relación sobre cuáles son las sanciones. Por ejemplo, actuar como agente inmobiliario sin estar inscrito en el Ministerio de Vivienda. O sea, si ustedes actúan sin tener código como agente inmobiliario, te pueden amonestar la primera vez y la segunda ponerte una multa de 5 ITs, ¿ya? Entonces, de 22.000 soles. Entonces, no es algo, no es cualquier cosa, por favor, a tener en cuenta. O sea, no solamente el Ministerio de Vivienda sanciona a los agentes, sino a aquellos que sin ser agentes están fungiendo como tal. También puede sancionar a un agente, pues por ser parte, por ejemplo, por ser agente inmobiliario de ambas partes sin comunicar de manera directa al propietario, sin tener un consentimiento con respecto del propietario, ¿no? Te pueden poner una amonestación, multarte por 5 ITs, o suspenderte por un año cuando es por tercera vez. Pero hay sanciones más grandes, como por ejemplo, retener indebidamente documento original, ¿ya? O retener dinero de una de las partes. La primera vez te suspenden por un año, la segunda vez te cancelan definitivamente el código de agente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para del curso, ¿no? Ya solamente les he hecho un resumen que les va a ayudar para su examen final. Yo necesito que ustedes lean su examen final, se fijen bien en su examen para no tener dificultades posteriormente. Ahora, ya hicimos la resolución de la práctica, de la quinta práctica del licenciamiento urbano, ¿no? Ahora vamos a hacer la resolución, en estos momentos voy a entrar. Recuerda que hemos tomado 6 prácticas. Hemos tomado sobre qué. La primera práctica había sido sobre derechos reales principales, ¿no? Y la segunda práctica, derechos reales de garantía. Luego hemos junto con la primera parte de derecho registral. La tercera práctica fue solo derecho registral. La cuarta práctica fue la primera parte del licenciamiento urbano. La quinta práctica, la segunda parte del licenciamiento urbano. Y la última práctica fue ley de agente inmobiliario. ¿Está bien? Entonces, atendo, encontré. Vamos compartiendo. La sexta práctica, ley de agente inmobiliario. Le vino 7 preguntas. ¿Cuáles fueron las 7 preguntas? Primera fue, bien, a la ley 20, a no confundir con las legislaciones urbanas y de edificación, y que la ley 29080, la ley del agente inmobiliario, no pueden ser personas naturales. Eso es falso, no puede ser solo personas naturales, puede ser también personas jurídicas. Para ejercer su profesión es obligatoria su inscripción en el registro de agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda. Eso es verdadero, es obligatoria la inscripción. Realiza operaciones inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica solo en territorio nacional. Eso es verdadero, solo en territorio nacional. Eso es falso, verdadero, verdadero. Esa fue la respuesta. También, con respecto a la intermediación del agente inmobiliario, indica, pregunta, a ver, ¿puede intervenir en la compra, venta y arrendamiento? Efectivamente, el agente inmobiliario puede intervenir en la compra, venta y arrendamiento. ¿Puede dar asesoramiento y consultoría? También, efectivamente, puede intervenir asesorando, consultando. Ya les he dicho que, por ejemplo, en mi caso, yo intervengo más como consultor inmobiliario.
Puede participar en las permutas, en usufructos y fideicomisos. Eso también es cierto. En cualquier operación donde haya alguna contraprestación económica puede participar un agente inmobiliario. Entonces los tres son correctos. Todas son correctos. La labor del agente inmobiliario debe estar guiada por los principios de transparencia y de buena fe. Por lo que implica poner al alcance del comprador toda la información del inmueble y el estado de los títulos del propietario. Nos referimos al principio de transparencia. ¿Está bien? Al principio de transparencia. La transparencia nos indica esto, poner al alcance del comprador toda la información del inmueble y el estado de los títulos del propietario. Es el principio de transparencia. Con respecto a los deberes del agente inmobiliario, indicar lo siguiente, lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo correcto? A ver, el agente inmobiliario puede celebrar el contrato de intermediación de manera oral o escrita. Eso es falso. Solamente puede hacerlo de manera escrita. Eso es una obligación. Celebren en consecuencia de las operaciones inmobiliarias. Es solo optativa. Eso es falso. El agente inmobiliario tiene que estar presente en la firma de los contratos. Tiene que estar presente. Guardar estricto silencio y discreción sobre la información de la transferencia de inmuebles, incluso si lo requiere la UIF. Eso es falso. Si la UIF lo requiere, la Unidad de Inteligencia Financiera, tengo que darle toda la información necesaria. Los contratos de intermediación que realiza no tienen ninguna formalidad obligatoria. Eso es falso. Tiene una formalidad, tiene que ser por escrito, indicar el código de agente, y tiene que tener la firma, un documento de fecha, tiene que ser un documento de fecha cierta. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. Eso es correcto. Esa es la correcta, porque ninguno de lo que he mencionado eran correctos. Es obligatorio en un contrato de intermediación inmobiliaria, que es obligatorio. Primero, indicar el número de registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda. Eso es correcto. Es obligatorio indicar el número de registro del agente. Legalizar ambas firmas, la del agente inmobiliario y del propietario, suscritas en el contrato de intermediación. Eso es falso. No tengo la obligación de legalizar ambas firmas. Basta que legalice una. ¿Ya? Garantizar una fecha cierta del contrato. Eso es cierto. Tengo que garantizar una fecha cierta. ¿Cómo lo garantizo? Mayormente con la alegación de firma. Entonces, la 1 y la 3. La 2 no es. La 1 y la 3. Ahí está. ¿Ven? Y con eso, alumnos, terminamos el repaso y la resolución de la última práctica. O sea, un repaso de la clase y la resolución de la última práctica. Con eso, pues, les indico que tienen que ir repasando, además de las clases anteriores. Recuerden que conmigo hemos visto derecho inmobiliario, todo lo que tenía con derechos reales. Hemos visto derecho registral, ¿no? Las dos partes, lo que es hacer registros públicos, hemos visto los servicios que brindan, ¿no? Y además hemos visto la inscripción declaratoria de fábrica y la gestión de las cargas técnicas con la ley 27.157. También hemos visto el licenciamiento urbano, las dos partes, los aspectos técnicos y los aspectos municipales del licenciamiento urbano y la ley 29.090. Y hemos visto la ley de agente inmobiliario. Entonces, a tener muy en cuenta, a estudiar mucho, en realidad hemos visto como 6 temas, ya, 6 temas, y ustedes tienen que repasar. Espero que les vaya bien en el examen. Hasta pronto.